Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio, hoy es un día triste, parece que no hay vuelta atrás, Rusia invade Ucrania y esto tiene unas consecuencias económicas muy graves, quizá mucha gente pueda creer que a lo mejor, porque es un conflicto que no nos afecta del todo, puede no ser demasiado importante, pero realmente lo es mucho, tanto para España como para Europa como para el resto del mundo. En este vídeo lo que voy a intentar explicaros es exactamente cómo nos va a afectar a todos lo que está pasando en Ucrania y realmente es un tema bastante serio porque da igual en qué estés invirtiendo, sea inmuebles, renta variable, criptomonedas, la cosa es muy complicada y voy a explicar exactamente para mí cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta y qué podemos hacer en este caso para protegernos de alguna forma. En primer lugar, y como muchos imaginaréis, vamos a tener una crisis del petróleo. Probablemente veamos precios del petróleo no vistos. De hecho, estamos en máximos desde el 2014, superando esos $100 por barril. Pero lo más probable es que si esto persiste, veamos precios como JP Morgan predice de 120, incluso más, lo cual sería algo catastrófico, haría que esta inflación que tenemos se perpetúe, ya que tened en cuenta que al final el coste de petróleo se transmite en toda la economía y esto va a hacer que esa inflación dañe todavía más el poder adquisitivo de todos los españoles, europeos y cualquier ciudadano del mundo. Tened en cuenta que Rusia es una superpotencia produciendo 9,7 millones de barriles diarios. Podemos tener una crisis del petróleo muy importante y que obviamente, como ya he dicho, nos va a afectar a todos, va a tocar nuestro bolsillo y va a hacer que sea todavía más duro ir a la gasolinera y llenar nuestro tanque. En segundo lugar tenemos la crisis agrícola. Es muy probable que tengamos problemas en cuanto al precio que vamos a tener que pagar por ciertos materiales. Tened en cuenta que Rusia es el líder mundial de venta de trigo y Ucrania ocupa una posición muy importante también. Además, nosotros dependemos en gran medida de Ucrania para la importación de maíz y aceite de girasol. Estos productos son básicos y hace que todo se encarezca porque muchos de estos productos se utilizan para alimentar animales y para hacer o fabricar productos muy básicos. Al final, en esta cadena todo se encarece y si ya estamos pagando mucho por la compra, la situación va a empeorar y además es muy probable que se establezcan sanciones comerciales para intentar meter presión a Rusia y sin duda esto no va a ser beneficioso para ninguna parte a corto plazo. Con lo cual no te extrañes si ves subir el precio de la comida y además tened en cuenta que algunos países como Brasil, que también son proveedores de este tipo de productos, han tenido grandes crisis por sequía y tampoco están produciendo y pueden exportar al nivel que estaban exportando hace unos años, con lo cual se junta un poco la parte climática con este conflicto, con lo cual es la bomba perfecta, la tormenta perfecta para que tengamos una crisis en materias primas y obviamente habrá gente que esté especulando en este sentido y obviamente si están invertidos podrán ganar dinero, pero para lo que es la economía real, para las familias, esto es un gran problema. Así que las dos crisis que se van a fusionar, energética y agrícola, van a hacer que tengamos un problema importante de inflación sostenida, mucho más de lo previsto, y esto obviamente, como imaginaréis, va a afectar a nuestras inversiones. En tercer lugar, claramente esta inflación va a hacer que el crecimiento económico sea mucho más débil. Yo creo que los bancos centrales no van a poder seguir la hoja de ruta que tenían previsto, pero es que además esto es muy complicado porque aunque haya una inflación muy alta, los tipos no podrán subir demasiado, pero es que al mismo tiempo la gente va a estar sufriendo mucho por esta inflación sostenida, con lo cual, sinceramente, yo no sé qué va a ocurrir, cómo lo van a solucionar, pero se prevé un periodo estanflacionario bastante complicado y la gravedad de este periodo va a depender en gran medida de lo que dure este conflicto. Tened en cuenta que uno sabe cómo empieza un conflicto, pero no sabe cómo va a derivar y esa es la gran incógnita. Y esto es un gran problema porque en otras guerras mundiales, la gente en principio no esperaba que fuesen a derivar en guerras mundiales. Y esto es lo que pasa con los conflictos, que son muy difíciles de determinar. Tened en cuenta que cualquier implicación de la OTAN va a hacer que esto se vuelva un conflicto cada vez más global y por eso nadie sabe exactamente hasta dónde esto puede llegar. Pero lo que sí que queda claro de momento es que esta inflación fuerte va a dañar el crecimiento económico y probablemente altere los planes de los bancos centrales. Así que vamos a ver cómo queda solucionado este tema, pero sin duda esto es preocupante y nos va a afectar a todas nuestras inversiones. En cuarto lugar, vamos a ver cómo los activos de riesgos se venden y ya lo hemos visto claramente tanto en criptomonedas como en renta variable, sobre todo la parte más especulativa tecnológica. Esto realmente era de esperar.
llega en el peor momento posible, porque esto me recuerda un poco a mí cuando llegó el COVID. El COVID llegó con un mercado de valores sobrevalorado y por eso era bastante fácil posicionarse en contra, ¿no? Porque era un claro momento negativo, un fuerte impacto en un mercado sobrevalorado. Aquí ha ocurrido lo mismo, ha llegado en el peor momento con un mercado que ya se estaba corrigiendo, por eso es muy peligroso ahora mismo estar en renta variable y en criptomonedas. Han caído ya bastante, pero no se sabe dónde pueden llegar. Tened en cuenta que hay mucha gente a lo mejor que confiaba en las criptomonedas como un activo de refugio, pero se está demostrando con esta crisis que sigue siendo un activo de riesgo especulativo y por eso no está ofreciendo esa cobertura de riesgo que algunas personas podían esperar. Este dinero está buscando refugio realmente en oro y bonos actualmente, pero ya veremos qué ocurre porque sinceramente es muy complicado ya que los bonos no ofrecen prácticamente rentabilidad y con rentabilidades reales negativas de todos estos bonos, porque al final la inflación es muy alta, no creo que los inversores aparquen ahí demasiado dinero. Los inversores probablemente lo utilicen de forma temporal y vuelvan a activos un poco más arriesgados. Creo en este sentido que activos inmobiliarios pueden beneficiarse de esta salida de los activos más de riesgo como la renta variable y las criptomonedas y que haya gente que vea o esté más interesada ahora en un activo inmobiliario que sea menos volátil y que pueda producir ciertas rentas que puedan más o menos seguir la progresión de la inflación. Si la gente tiene miedo, la gente tiene dudas, no mueve su capital, se queda un poco encerrada en el cascarón y espera que las cosas vuelvan a aclararse antes de salir al mercado. Esto obviamente haría que los mercados en general viesen un bajón y aunque es imposible predecir qué va a ocurrir exactamente, lo que sí que está claro es que los activos más líquidos, más de riesgo, van a sufrir más que a lo mejor el sector inmobiliario, que es un sector más ilíquido y que se mueve mucho más lento y que no puede reflejar a tiempo real esa inseguridad o esa incerteza que existe en el mercado actualmente. En quinto lugar, vamos a hablar de los tipos de interés. Probablemente no puedan subir como se preveía, ya lo he comentado antes, y esto puede hacer que el sector inmobiliario aguante bien porque va a seguir siendo muy fácil financiarse y obviamente yo preveo un poco de miedo en el mercado en general y es probable que haya gente más aversa al riesgo que aplace ciertas inversiones, pero lo cierto es que no se prevé que las hipotecas vayan a subir mucho, ya que en mi opinión va a ser muy complicado que los bancos, sobre todo en Europa, puedan subir tipos de forma un tanto agresiva. Luego, un poco más a largo plazo, es cierto que esto puede cambiar las reglas del juego. Podemos ver cómo China y Rusia se alían y se forman dos bloques mundiales. Realmente corremos el riesgo de perder a Rusia como proveedor y digamos que dejar de depender tanto de Rusia, por ejemplo, para el gas o el petróleo, nos va a costar un tiempo y esa búsqueda de la diversificación va a ser costosa para Europa y para España y va a hacer que los precios sigan altos durante más tiempo. No se prevé a corto plazo que se vuelvan a establecer unas relaciones comerciales fuertes con Rusia y que vayamos más hacia un terreno de sanciones y esto sin duda nos va a perjudicar en el medio plazo. Por eso este conflicto no solo va a tener consecuencias en el corto, sino también en el medio y largo plazo. Rusia tiene cierto poder y lo está utilizando, pero lo cierto es que a largo plazo también puede ser muy perjudicada, ya que va a recibir el boicot de muchísimos países y esto solo podrá beneficiar más al resto de países una vez sean capaces de diversificar y no depender tanto de Rusia. Es decir, la situación es complicada a corto, pero también a medio y largo plazo y por eso este conflicto podría empezar un mercado bajista en muchos mercados porque no se trata de una situación puntual. Esta guerra puede traer mucha cola y puede hacer que esa complacencia que ha existido en los mercados se vea totalmente interrumpida de golpe en un mercado muy sobrevalorado y por otro lado en un mercado que estaba lleno de especulación, como hemos visto muchas veces en este canal. A corto plazo esto nos afecta a todos, va a ser muy doloroso porque es una crisis tras otra, una crisis inflacionaria tras otra y esto es algo que yo creo que nunca se ha visto en la historia económica, por lo menos que yo haya visto, y además tenemos también consecuencias negativas a medio y largo plazo. Esto no quiere decir que se vaya a acabar el mundo, esto no quiere decir que tengamos que tener miedo y que nos metamos en una cueva, intentemos abstraernos de la realidad, pero lo que sí que es cierto es que no vienen buenos tiempos y que realmente esto va a hacer que la situación económica sea mucho más débil de lo previsto y que los países queden atrapados en esta situación de
muy bajo crecimiento, inflación alta, lo cual perjudica a todas las familias de este país y obviamente hace que sea mucho más complicado para todo el mundo planificar su futuro con cierta certidumbre. Y la segunda consecuencia importante a medio y largo plazo es que vamos a ver menos globalización y eso implica también mayor inflación, con lo cual lo que se puede observar es que la inflación va a mantenerse más de lo debido, más de lo esperado y sobre todo que realmente vamos a tener grandes problemas para superar una crisis inflacionaria 2.0 que va a hacer daño a todas las familias y sobre todo también a todos los inversores en activos de riesgo. En mi opinión, como esto se extienda un poco, va a hacer que la gente vea y conozca realmente lo que es un mercado bajista doloroso y vea cómo su riqueza se ve disminuida muy rápido y entre probablemente en pánico. Y esto es todo por hoy, espero traer mejores noticias en el futuro, pero por ahora recordad, invertir con sentido.